esta bendición de estar juntos en esta sala virtual para crecer y estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, Señor amado, conforme a la luz de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor amado, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y permite, Padre, dar palabra, Señor, y sabiduría a tu siervo, Padre, que va a ministrar tu palabra en esta tarde, Señor. Que tú bendigas, Padre, a cada uno de nosotros que representamos la iglesia, Padre, en esta sala virtual. A cada uno de ellos, bendiga a sus siervos, Señor, que colaboran para el cuidado y el crecimiento de la iglesia, Padre, en cualquier lugar donde se encuentre. Pedimos tu bendición, Padre, en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Bueno, hermanito Raúl, continuamos. Primera carta de Pedro, hermano. Bendiciones. Dios les bendiga. Bien, hermanitos, un gran abrazo para todos, especialmente para aquellos que están pasando por distintas y diversas aflicciones. Un abrazo para la familia Mendoza. Vamos a estar orando mucho por ustedes para que el Dios y Padre de misericordia y de toda consolación pueda estar consolando y fortaleciendo sus corazones. Hoy vamos a continuar entonces con este estudio referente a la primera carta que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos expatriados. Estuvimos viendo un poco la semana pasada y analizando el contexto en el cual el apóstol Pedro escribe esta carta. Y veíamos como todo el contexto a lo largo de toda la carta, Pedro va a hablar acerca de los sufrimientos, padecimientos y aflicciones que están atravesando los hermanos a los cuales él escribe. Más de 18 veces, y las veíamos la semana pasada, Pedro va a mencionar la palabra sufrimiento, padecimiento, aflicciones, prueba. Los hermanos a los que Pedro le escribe, según el capítulo 4 en el versículo 12, están pasando por el fuego de la prueba. Según el capítulo 1 en el versículo 6 al final, están siendo afligidos, y la palabra afligidos tiene que ver con una tristeza profunda. Los hermanos a los que Pedro le escribe están pasando por una gran aflicción, según el final del versículo 6, dice afligidos, y están atravesando diversas pruebas, como probablemente se encuentran algunos de ustedes o estamos algunos de nosotros en este día, pasando por diversas pruebas, teniendo aflicciones en nuestro corazón, en nuestras vidas. A lo largo de estos meses ha habido mucho sufrimiento, muchas dificultades. Sin embargo, Dios quiere transmitirle a los hermanos a los que Pedro le escribe muchísima esperanza y muchísima confianza, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Recuerden que los destinatarios de la carta, según el capítulo 1, en el versículo 1, son hermanos que han sido expatriados, y la palabra expatriado que analizábamos la semana pasada tiene que ver con el hecho de que los hermanos a los que Pedro le escribe tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus vidas. Prácticamente lo perdieron todo, tuvieron que partir. Recuerden que en el contexto, cuando se escribe la primera carta de Pedro, es bastante probable que esté gobernando uno de los emperadores más despiadados y que más persiguió a la iglesia del primer siglo, como lo fue Nerón. Entonces los hermanos están sufriendo de distintas maneras, están padeciendo, están siendo afligidos, están soportando muchísimas cosas. Entre ellas tuvieron que partir y dejar sus casas, sus tierras y sus vidas y comenzar de cero en otro lugar que no es su tierra, que no es su casa, comenzar una nueva vida. Ahora, el que ha tenido que partir entiende el sufrimiento, el sacrificio que lleva consigo el hecho de tener que dejar su casa, sus tierras y su vida y irse. Los hermanos a los que Pedro le escribe probablemente se sienten desamparados, se sienten atribulados, se sienten solos, y por eso veíamos que es interesante que en el versículo 2 Dios le transmita la confianza y la seguridad. La primera cosa que Dios le quiere transmitir a ellos es que aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las aflicciones y de las tristezas, por más fuerte que sea la situación que nosotros estemos viviendo, nosotros somos, o los destinatarios, según el capítulo 1, versículo 2, son elegidos. Y ya desarrollamos ampliamente el concepto de la palabra elegidos, que no solamente denota una elección de parte de Dios, sino que lleva consigo el hecho de ser los preferidos de Dios. Nosotros vemos en el capítulo 2, en el versículo 4, que al igual como se habla acerca de Jesús, nosotros somos preciosos y escogidos.
Eso quiere decir que tú y yo, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las tristezas, somos preciosos y escogidos para Dios. Según el capítulo 2, en el versículo 9, Pedro le va a decir a los hermanos a los que le escribe, vosotros sois linaje escogido. Y eso transmite confianza, seguridad, aún en medio de las tristezas y de las dificultades y de las adversidades. No podemos olvidar que Dios nos ha elegido. Y veíamos y hablábamos un poco que la palabra elegidos tiene el mismo sentido de lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5, cuando Dios le propone el pacto, hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dios le va a decir al pueblo de Israel, si ustedes oyen mi voz y guardaren mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso quiere decir, hermanito lindo, mi hermanita Inés, que en medio del sufrimiento y de las aflicciones, no podemos olvidar que somos el especial tesoro de Dios. Dios quiere transmitirnos confianza. Somos su especial tesoro, para Él somos preciosos y escogidos. Y otra cosa que dijimos la clase anterior es que es interesante que Pedro mencione al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo solamente en las salutaciones. En el capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. No estamos solos. Los hermanos que están sufriendo, los destinatarios, a pesar de que el mundo los ha desechado, a pesar de que el mundo los ha abandonado, a pesar de que el mundo los ha dejado, Dios quiere decirle, ustedes no están solos. ¿Por qué? Porque ahí está el Padre en su elección, el Espíritu Santo trabajando en nuestra santificación y la sangre de ese precioso Cordero sin mancha rociando en nuestras vidas para sellar un pacto que Dios hizo con nosotros. Ahora bien, piensa en esto. Todo el contexto, hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y muchas aflicciones. ¿Cómo comienza Pedro el desarrollo de la carta? Capítulo 1, versículo 3. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque Pedro va a comenzar el desarrollo de la carta diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Pedro comienza en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantas aflicciones, en medio de tanto dolor? ¿Cómo es que Pedro comienza bendiciendo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios? Y eso es interesante y es importante. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, aquel que ha sido elegido, aquel que ha sido santificado y que ha hecho un pacto con Dios, aún en medio de las tristezas más profundas, aún en medio de las aflicciones más grandes, aún pasando por el fuego de la prueba, no deja de bendecir, de alabar y glorificar el nombre de Dios. Tú y yo estamos puestos para bendecir a Dios. Alabamos y glorificamos a Dios independientemente de la circunstancia que estemos atravesando, por más fuerte que sea. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. El cristiano bendice, alaba, glorifica a Dios aún en medio de la tristeza. El cristiano bendice a Dios aún en medio del fuego de la prueba. Por eso Pedro comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pienso en el hecho de bendecir el nombre de Dios, cuando pienso en el hecho de alabar y glorificar el nombre de Dios, inmediatamente se me viene a la mente el Salmo 103. ¿Cómo comienza el salmista en el Salmo 103? El salmista va a decir en el Salmo 103, vamos un momentito allá, en el versículo 1, mira cómo comienza el Salmo y cómo termina el Salmo. El Salmo 103, versículo 1, el salmista va a decir, bendice alma mía a Jehová. Va a comenzar bendiciendo el nombre de Dios. Y mira al final del versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
El salmista entiende que aún en un contexto de sufrimiento, porque va a decirlo más adelante, bendecimos el nombre de Dios y lo bendecimos con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Va a repetir el mismo concepto en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová. Ahora, hay algo que el salmista entiende. Que sea cual sea la circunstancia que nosotros estamos atravesando en este momento, Dios ha hecho, hace y hará muchísimas cosas por nosotros. Por eso Él va a decir en el versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos motivos, hay muchas razones por las cuales, aún en medio del sufrimiento y de la tristeza, bendecir el nombre de Dios. Y eso es lo que entiende el salmista. Mira cuáles son los beneficios. Versículo 3. Él es, el sujeto es Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios nos ha perdonado. Aún sin nosotros merecerlo, su misericordia nos ha alcanzado. Lo vamos a ver en el versículo 3 de Primera de Pedro. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanito lindo, mírenme un poco. ¿Tenemos o no tenemos razones suficientes para bendecir, alabar y glorificar a Dios, aún en medio de las adversidades? Él nos ha perdonado. Es una razón más que suficiente para alabarlo. Él nos ha sanado. Él ha rescatado del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Por eso, en todo tiempo, bendecimos el nombre de nuestro Dios. El salmista va a terminar el salmo, en el versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Todas sus obras, en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora, bendecimos, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanitos. Ahora, volviendo a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, vamos a analizar y a ver algunas razones que encontramos en las cartas que son suficientes para bendecir y alabar el nombre de Dios. Lo primero que nosotros debemos entender es que bendecimos, según el capítulo 1, versículo 3, bendecimos a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Y eso va más allá de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Bendecimos a Dios por lo que Él es. ¿Quién es Él? Él es Dios. Y Él es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir, hermanito lindo, que en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, bendecimos a Dios por lo que Él es. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda razón, bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Solamente fijándonos en los versículos anteriores, solamente pensando en las salutaciones y en lo que vemos en el contexto. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo cual nosotros debemos bendecir, glorificar y alabar a Dios aún en medio de las tristezas? Una razón suficiente.
Él nos ha elegido sin nosotros merecerlo. Él nos ha elegido. Por eso bendecimos y alabamos a Dios. No solamente nos ha elegido, sino que nos ha santificado. Bendecimos a Dios porque nos ha elegido. Bendecimos a Dios porque Él nos ha santificado. Bendecimos a Dios porque nos ha rociado o ha hecho un pacto con nosotros y nos ha rescatado a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 3. Entonces, hermanitos, no solamente bendecimos a Dios por lo que Él es, sino que bendecimos, alabamos y glorificamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, no solamente bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendecimos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 5. ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? ¿Qué hace Dios por nosotros? Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la tristeza. Mira lo que Dios hace. Capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda con su poder mediante la fe. Bendecimos a Dios porque Él está protegiendo nuestra salvación, guardándonos a través de la fe. No solamente te ha elegido, no solamente te ha santificado, sino que te guarda. Su poder te guarda, te protege. Y vamos a analizarlo cuando lleguemos al versículo 5, a qué se refiere. Pero bendecimos a Dios porque aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las tristezas, Él está ahí con nosotros, guardándonos, protegiéndonos por medio de la fe. ¿Con qué propósito? Final del versículo 5, para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación. Entonces, hermanitos lindos, bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho. Bendecimos a Dios por lo que Él hace. Bendecimos a Dios por lo que Él hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Mira el final del versículo 3. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Una esperanza viva. Y eso es una referencia a la vida eterna. Bendecimos a Dios porque Él ha preparado una vida eterna para nosotros. Nos ha dado una esperanza que va más allá de cualquier circunstancia que atravesamos en esta vida. Tenemos una esperanza viva. No solamente tenemos una esperanza viva, versículo 4, tenemos una herencia eterna en los cielos, incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Tenemos, según el versículo 5, una salvación que está preparada 6 veces o 7 veces. Pero va a mencionar en este pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 12 algo referente a la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 3, una esperanza viva. Versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Versículo 5, una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 7 al final. Nuestra fe, la fe de aquel que se mantenga fiel y firme. Capítulo 1, versículo 7. Va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es una referencia a la vida eterna. Capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué cosa? La salvación de nuestras almas. Capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo termina? Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 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 vida eterna, herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, esperanza viva. Capítulo 1, versículo 13. Y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, una referencia a la vida eterna. ¿Hay o no hay razones suficientes para bendecir el nombre de Dios
aún en medio de las aflicciones. Tenemos o no tenemos motivos suficientes para glorificar, para alabar y para bendecir a Dios, aunque en nuestra vida estemos pasando por diversas pruebas. Aunque nuestros corazones hayan aflicciones. Dios quiere transmitirnos a través de Pedro la confianza y la seguridad de que tú y yo somos su especial tesoro y de que hay algo maravilloso, eterno, preparado en los cielos para ti y para mí. Y eso debe llenarnos de fortaleza. Eso debe llenarnos de fuerza, de esperanza en medio del dolor. Hermanita Inés, tenemos una herencia en los cielos. Tenemos una esperanza viva. Hay una salvación grande, preciosa y maravillosa que está preparada en los cielos. Entonces, aún en medio de lágrimas, bendecimos a Dios por lo que Él es. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos y glorificamos a Dios por lo que Él ha hecho, nos ha elegido y nos ha santificado y ha hecho un pacto con nosotros. Bendecimos a Dios por lo que Él hace, nos guarda con su poder mediante la fe. Y bendecimos, alabamos y glorificamos a Dios por lo que Él hará, darnos una vida eterna. Amén. Continuemos entonces, estamos nada más en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre. Pedro, después de comenzar el desarrollo de la carta, bendiciendo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, va a hacernos entender algo que es importante también. Va a hablarnos acerca de su gran misericordia. Hermanitos, si usted y yo fuimos elegidos, si usted y yo fuimos santificados, si usted y yo tenemos hoy día una esperanza de una vida eterna, no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino que es en base a su grande misericordia. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. La misericordia de Dios ha tocado nuestras vidas. La misericordia de Dios nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. ¿Y por qué es en base a la misericordia, sino en base a nuestros méritos? ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace unas semanas? Lamentaciones capítulo 3. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Lamentaciones capítulo 3. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Su misericordia son nuevas cada día. La misericordia de Dios nos ha alcanzado, hermanos. Y eso también es una razón y un motivo suficiente para alabar y glorificar a Dios. El salmista, en el Salmo 136, si no me equivoco, en el Salmo 136, en el Salmo 136, el salmista en el versículo 1, mira lo que va a decir el salmista. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cómo termina el versículo 1? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, alabad al Dios de los dioses. ¿Cómo termina el versículo 2? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 3, alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Todos los versículos del Salmo 103, el salmista va a reforzar, va a glorificar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Hermanito lindo, si hay algo que nosotros debemos entender en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, es que contamos con un Dios que es grande en misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos, pero aún en medio de las aflicciones, de las tristezas, de las dificultades,
Ahí está. La misericordia de Dios alcanzando tu vida. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque grande es su misericordia. Amén. Entonces, hermanitos, por la gran misericordia de Dios, capítulo 1, versículo 3, volviendo a primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, en base a su misericordia, por la grandeza de su misericordia, nos hizo renacer. La palabra renacer significa o tiene que ver con un nuevo nacimiento. Por la misericordia de Dios, nosotros pudimos volver a nacer. ¿Y cuándo se produjo eso? En el momento que tú y yo oímos, creímos y obedecimos al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misericordia de Dios nos alcanzó en el momento que nosotros oímos, creímos y obedecimos al Evangelio. Dios nos dio la oportunidad, el regalo, el privilegio en base a su misericordia de volver a nacer. Y ese nuevo nacimiento trajo a nuestras vidas, fíjense, después de que dice que por su misericordia nos hizo renacer, ¿qué palabra usa después de hablar del renacer? Una palabra que determina el propósito o el resultado o las consecuencias del nuevo nacimiento. Para. El nuevo nacimiento trajo a nuestras vidas para una esperanza viva. Hermanito lindo, usted y yo tenemos una esperanza viva. Porque hemos renacido. El nuevo nacimiento nos trajo consigo el hecho de que usted y yo podamos tener una esperanza viva. Y eso es importante en el contexto de Primera de Pedro. No olvide que los hermanos están sufriendo, que los hermanos se sienten absolutamente desamparados, que los hermanos lo han perdido todo. Pero hay algo que Dios quiere transmitirle a los hermanos a los que le escribe a través de Pedro y que quiere transmitirte a ti y a mí en esta tarde. Por más fuerte que sea la adversidad que tú estés atravesando, hay una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva que va más allá de cualquier circunstancia. Hermano, la esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza que ni aún la muerte nos la puede robar. Es una esperanza que ni aún la muerte nos la puede quitar. El cristiano cuando parte de esta vida no va camino al cementerio, va camino a la vida eterna, va camino a la verdadera vida. La muerte no nos puede quitar la esperanza porque tu esperanza, porque mi esperanza es una esperanza viva. El mundo dice, la esperanza es lo último que se pierde. El cristiano tiene la firme convicción y la seguridad de que nosotros no perdemos la esperanza, ni aún después de la muerte. Y eso debe llenar nuestros corazones de fuerza y de confianza. Tenemos una esperanza eterna en los cielos. Tenemos una esperanza que va más allá de cualquier circunstancia en esta vida. Hemos luchado. Hemos pasado muchas aflicciones este año. Hemos visto partir muchos seres queridos. Mi hermana Inés nos acaba de contar de que uno de sus familiares partió. Hemos atravesado mucho sufrimiento nosotros, que la mayoría somos venezolanos por año. Pero hay algo que debemos entender y que debemos estar seguros. No hay ninguna circunstancia en esta vida, por más fuerte que sea, que pueda quitarnos, si nos mantenemos fieles al Señor, esa esperanza viva que Él nos ha
dado. Por eso, hermanito, en medio del sufrimiento, bendiga el nombre de Dios y manténgase firme y fiel a Él. En medio del dolor, no permita que su fe mengue, sino haga que su fe se vuelva inquebrantable. Ponga su confianza en Él. Él es fiel a sus promesas y Él nos ha dado una esperanza viva. Ahora bien, ¿qué es lo que le da seguridad y confianza al cristiano y a cada uno de nosotros de que tenemos una esperanza viva, de que tenemos una esperanza que es viva y que tenemos la confianza de que es algo seguro y verdadero? ¿Qué es lo que le da firmeza a nuestra fe? ¿Qué es lo que nos da la convicción de que nuestra esperanza es segura y es verdadera? ¿En qué se basa nuestra esperanza? ¿En qué creen ustedes que se basa nuestra esperanza? Mi hermano Alejandro me señala hacia arriba, ¿en Dios? Pero mira la base de nuestra esperanza y la convicción que nosotros tenemos. ¿Por qué sabemos que nuestra esperanza es viva, es segura y es verdadera? ¿Cómo termina el versículo 3? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva que es absolutamente verdadera, que es cierta y que es segura. ¿Sabe por qué? Porque está basada en un hecho total y absolutamente real. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero la muerte no lo pudo retener, el sepulcro no lo pudo retener. Él se levantó al tercer día para no morir nunca más. Tu esperanza, mi esperanza, es una esperanza viva, porque Jesús venció la muerte con poder. Porque así como Él resucitó para no morir nunca más, tú y yo, si partimos de esta vida, vamos a resucitar para no morir nunca más. Tú y yo tenemos la convicción y la seguridad de que hay algo maravilloso, eterno y glorioso en los cielos, esperando por cada uno de nosotros. La vida de nosotros no está aquí. La verdadera vida nuestra está allá. Por eso, en medio de las adversidades, nos mantenemos firmes y fieles al Señor. Por eso, en medio de las tribulaciones, bendecimos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Jesús resucitó, hermanos. Por eso Pablo va a decir en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él fue el primero en morir, en ser sepultado y en resucitar para no morir nunca más. Y eso nos da a nosotros la esperanza de que nosotros también tendremos una vida eterna en los cielos. Amén, hermanos. La palabra que usa Pedro para hablarnos de esperanza es la misma palabra que Pablo va a usar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 13. En la primera carta que Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en un contexto también de muchas aflicciones y de muchos sufrimientos, recuerden que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, cuando establece la iglesia en Tesalónica, tiene que partir prácticamente huyendo de noche. Los judíos se van hasta Berea persiguiéndolo y Jasón, aquel que hospedó a Pablo, termina en la cárcel. Los hermanos o las personas que se convirtieron en Tesalónica empezaron a sufrir, a pasar por muchísimas tribulaciones, al punto que probablemente alguno de ellos partió. Y Pablo le va a decir en el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos,
si nosotros partimos, tenga la plena seguridad y la confianza de que partimos con una esperanza de vida y de vida eterna. Esa palabra esperanza que se usa ahí en el 13 es la misma palabra que Pedro usa en el capítulo 1, versículo 3. Y según Pablo, aquí en el capítulo 4, versículo 13, ¿cuál es la base y la seguridad que nosotros tenemos de que si partimos de esta vida, vamos a tener una esperanza eterna? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la base de nuestra esperanza. Jesús murió, pero resucitó al tercer día con poder. Tú y yo hemos creído a ese mensaje poderoso del Evangelio. Hemos obedecido al Evangelio en las aguas del bautismo. Hemos renacido y ahora tenemos esa convicción y esa esperanza. Amén, hermanitos. Tenemos una esperanza entonces eterna, segura en los cielos. Volvamos a Primera de Pedro. Versículo 4. Para una herencia, no solamente tenemos una esperanza viva, sino que tenemos una herencia. Una herencia que tiene 3 características. Número 1, incorruptible. La palabra incorruptible tiene que ver con que no se daña, no se corrompe con nada. Se mantiene. Eso quiere decir que la herencia que Dios tiene para nosotros es una herencia eterna. Lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios tiene preparado para mí, no es algo momentáneo, es algo eterno. No se corrompe con nada. Y cuando pienso en algo que es corruptible, todo lo que nosotros vemos en esta vida es corruptible. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se va deteriorando y se daña. Se termina. Cuando pienso en algo corruptible, pienso cuando en aquel tiempo en Venezuela iba a la playa, que me costaba mucho ir porque estaba muy lejos de mí. Cuando iba a la playa, ¿cómo eran las rejas de las casas que estaban frente al mar? Siempre estaban oxidadas y deterioradas. ¿Por qué? Porque la sal las daña. La herencia que nosotros tenemos es eterna. No hay nada que la dañe. No hay nada que la haga dejar de existir. Es algo maravilloso, es algo eterno. No solamente es incorruptible, sino va a decir e incontaminada. La herencia que Dios tiene para nosotros no se contamina con nada. Eso quiere decir que no cambia su estado. Por eso es eterna. No se corrompe, no se contamina. Y la tercera característica que nos da Pedro de esta herencia es el inmarcesible. La palabra inmarcesible significa que no se marchita. Y el concepto de que no se marchita no solamente nos refleja lo eterno de la herencia, sino que cuando pienso en algo que no se marchita, pienso en algo que no pierde su hermosura. Las mujeres, las hermanitas que están en esta sala, que están casadas, probablemente, yo espero que así sea, en algún momento sus esposos les han regalado una rosa o un ramo de rosas. Mi hermano me hace una seña ahí que no. Yo espero que sí. ¿Qué pasa cuando el esposo llega con un ramo de flores, con un ramo de rosas? En el momento que la recibimos, o que ustedes la reciben, perdón, en el momento que ustedes la reciben, ahí está, mira, ahí está mi hermano Alejandro mostrando ese ramo. Espero que no sean de mentira, porque si no, no va a servir el ejemplo.
cuando la reciben, se llenan de gozo. ¿Por qué? Porque son, para el concepto de ellas, son hermosas. Pero ¿qué pasa? A lo largo de 2, 3, 4 días, comienzan a marchitarse, pierden su hermosura, al punto que terminan desapareciendo. Lo que Dios tiene reservado en los cielos para nosotros es algo eterno, que no se corrompe con nada, que no se contamina con nada y que jamás, jamás, hermanos, pierde su hermosura. Por eso, vale la pena, aun en medio de las aflicciones, mantenerse fiel al Señor. Por eso, vale la pena, aun en medio del sufrimiento, serle fiel al Señor. Por eso, aun con dolor y tristeza en nuestros corazones, alabamos, glorificamos y bendecimos el nombre de Dios. Tenemos una herencia reservada. Fíjense que después de que dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿cómo termina el versículo 4? Reservada. ¿Sabe lo que significa la palabra reservada? Algo que está total y absolutamente apartado. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, tiene tu nombre, tiene mi nombre, tiene nuestro nombre allá en los cielos. Está reservado, está guardada, está apartada para ti, para mí, para que tú y yo la disfrutemos. Lo maravilloso no solamente que haya una herencia, sino que esa herencia tenga nuestro nombre. Que esa herencia esté guardada para mí, que esa herencia esté guardada para ti. Ahí vemos la misericordia de Dios reflejada para nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos una reservación en un restaurante, ¿qué significa eso? Dejamos nuestro nombre y a la hora que usted llegue, hay un lugar especial, apartado, separado, reservado, guardado para ti. Nadie puede ocuparlo porque ese es tuyo. Lo que Dios tiene eterno y maravilloso en los cielos está guardado, está reservado para que tú y yo lo disfrutemos. Tiene tu nombre, tiene mi nombre. Dios lo ha guardado para ti y para mí en los cielos. ¿Quieres disfrutar de esa herencia? Mantente fiel al Señor. En medio de los sufrimientos y de las aflicciones, alaba y glorifica a Dios. ¿Quieres disfrutar de esa herencia? Según el capítulo 1, versículo 2, Él nos eligió para obedecer. Síguele obedeciendo, aún en medio de las adversidades. ¿Quieres disfrutar de esa herencia? Capítulo 1, versículo 2, Él nos ha santificado. Mantente, capítulo 1, versículo 14, versículo 15 y 16. Mantente desarrollando una vida santa, aún en medio de las tristezas y del dolor. Hermanitos, pongamos la mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios hace por nosotros y en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso nos va a ayudar a mantenernos fieles y firmes al Señor en medio de las adversidades. Termino con esto. ¿Cómo termina el versículo 4? Reservada en los cielos. ¿Cómo termina el versículo 5? Preparada para ser manifestada. Tenga la plena confianza, la seguridad y la convicción de que la salvación es real, es verdadera y que ya está reservada y preparada. Solamente falta
según el final del versículo 5, que sea manifestada en el tiempo postrero. Sigamos siendo fieles al Señor, pase lo que pase en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, por el tiempo, gracias por la disposición. Hermanita Inés, parece que ya no está. A la hermanita Inés y a todos aquellos que estemos pasando por algunas aflicciones, mantengámonos fieles al Señor, porque lo que Él tiene preparado para nosotros es incomparable a cualquier cosa que nosotros podamos tener en esta vida. Por eso, por más fuerte que sea la circunstancia, no dejamos de servirle, de bendecirle y de alabarle. Que Dios les bendiga.